la cola de la feria, de los precios que vuelan, de los salarios y las jubilaciones que se arrastran, de la corrupción y de la inseguridad. Nadie creo que le interese demasiado los golpes en el pecho que se dé Alberto Fernández. La otra posibilidad es algo que hablábamos hoy a la tarde con Alfredo respecto a la elección en Brasil. Él me decía, ¿usted cree que se parecen Lula y Alberto Fernández? Yo le decía, no, mire, para nada. Porque Lula es marxista, pero no tonto. Alberto Fernández se parece mucho más a Maduro. Maduro habla con un pajarito muerto, el pajarito que representa un muerto, y Alberto Fernández le habla a una señora que está viva. Pero lo cierto es que a ningún argentino le interesa esta discusión. Esta es una discusión que solamente deteriora a un gobierno ya muy deteriorado y a un presidente que tiene un sueño que parece, para mí, una pesadilla. Él cree que puede ser reelecto. El otro día yo lo escuché a Carlos Pañi por audio, que estaba hablando de la propuesta, el lunes que pasó, no el otro, de la propuesta de Alberto Fernández de ser reelecto. Y yo le mandé un WhatsApp y le pregunté si estaba seguro que era él y no Tarico el que había hablado. Bueno, la diputada Graciela Ocaña, primero buenas noches. De todo esto, ¿qué conclusión saca Graciela? Bueno, buenas noches. Nada, que el gobierno vive en otro país, en otra dimensión, que no le importa lo que hoy están pasando los argentinos, que solamente el presidente y su vocera, la portavoz Cerruti, viven en este mundo donde creen que un programa, por mucho rating que tenga, es más importante de lo que le pasa a los ciudadanos. Y me parece que eso es central. Primero porque la verdad que la deshonestidad del presidente para todos los argentinos está demostrada. Está demostrada porque el presidente ha sido culpable y ha comprado con dinero su libertad o su no responsabilidad en la fiestita de Olivos, que a todos los argentinos nos señalaba con el dedito, y resulta que él, su mujer, sus amigos estaban de fiesta continuamente en Olivos. Y por otro lado, con el vacunatorio VIP, que él dijo que no había un delito cuando claramente la justicia lo estableció, y él permitió que antes que los médicos, antes que los adultos mayores, se vacunaran sus amigos. Y eso creo que es lo que el presidente tiene que explicar, así como, por ejemplo, por qué no compró las vacunas de Pfizer, que hubiera salvado la vida a millones de argentinos. El presidente tiene que dar esas explicaciones si quiere que le creamos que es realmente honesto. Ahora, Graciela, por un momento ponete en la piel, en los zapatos de Alberto Fernández. ¿Qué tenés para mostrar? ¿Bajaste la inflación? No, la inflación se duplicó. ¿Bajaste la pobreza? No, aumentó la pobreza. ¿Creció la economía y más actividad? No, para nada. ¿Sos honesto? No, por lo que vos acabás de decir. Lo único que te queda es decir, bueno, yo no soy Cristina Kirchner, todavía no me agarraron con un cuaderno de las coimas. Sí, no lo agarraron con los bolsos, pero bueno, claro, eso no significa que sea honesto. Yo creo que no lo es y lo hemos visto en estos hechos, por lo menos. Y hay otra cosa que me parece fundamental, que niega la realidad, y eso es lo más grave, porque si el presidente hoy dijera, los argentinos tenemos este problema y tenemos que ver cómo lo resolvemos, y se pusiera a trabajar en eso, en vez de pensar que puede ser reelecto, de que las cosas están bien, de decirnos que la Argentina es una maravilla, yo creo que sería otra cosa. Bueno, pero la Argentina está muy mal. Y todos los argentinos lo sabemos, los que viven en la provincia de Buenos Aires y sufren la inseguridad todos los días cuando salen a trabajar, se organizan hasta los vecinos para ir a hacer los mandados hoy en los barrios del conurbano bonaerense. Entonces, yo creo que los jubilados no tienen prestaciones, ganan 50.000 pesos y ahora le dice que le van a dar un plan
para comprar electrodomésticos en 50 cuotas, Insólito. la verdad que es una vergüenza. Y al mismo tiempo te aumentaron los impuestos, es el electrodoméstico. Sí, por Bueno, pero la supuesto. obsesión, y a propósito de unir todos los temas, Alfredo, es justamente ese, el de demostrar o sobreactuar la honestidad de Alberto Fernández. Cuando se conocieron las declaraciones juradas que tienen la obligación de presentar todos los funcionarios públicos en la Oficina Anticorrupción, tuiteó Gabriela Cerruti también a propósito de los titulares de los diarios que hablaban del incremento patrimonial del presidente. O sea, Claro. que hay una obsesión con ese tema que yo imagino a Cristina Kirchner le debe agradar muchísimo, ¿no? Tampoco lo explicó, ¿no? Porque en ese momento justificó su aumento en la declaración jurada por las valuaciones de los inmuebles. Claro. Pero hay que recordar, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner no tiene ningún inmueble declarado porque ha cedido todo a sus hijos. Y en realidad el aumento tuvo que ver con la jubilación de privilegio que Cristina cobró Claro. y que no le corresponde. Y que el gobierno de Alberto Fernández y sus funcionarios permitieron. Hay que ver un concepto de Gabriela Cerruti con una actitud tan soberbia. Hoy, en la conferencia de prensa que da habitualmente los jueves, un periodista con rigurosidad, con valentía, que pertenece a la CNN, le preguntó a propósito de esto, esta locura de haber tuiteado 27 veces, de haber hecho 2 entrevistas radiales sin referirse a temas como lo que estamos hablando aquí, trascendentes, entre otros con el recorte del presupuesto para los problemas de la niñez. Así lo decía. En las últimas horas te leímos, te escuchamos en recurrentes ocasiones hablando de tu rol como portavoz de gobierno y tu tarea para defender la decencia del mismo. A raíz de lo que ocurrió ayer en el reality show Gran Hermano, publicaste en las últimas 19 horas 27 tweets sobre este tema. Esto da un tweet cada 45 minutos. Justo ayer también UNICEF publicó un informe que da cuenta de reducción de las partidas presupuestarias que pretende el gobierno y que volcó en el presupuesto 2023 para un área sensible como es el de niñez y adolescencia. ¿Por qué dedicó tanto tiempo para hablar de un reality show y no de este tema que afecta a un sector de la población que es el más vulnerable? Recordemos que los menores de 14 años, según el INDEC, el 50,9% está bajo la línea de pobreza. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el gobierno planifica el año que viene reducir los fondos para este grupo etario, para la niñez y la adolescencia? Gracias, Ignacio. No sé cuánto tiempo le lleva a usted tuitear. A mí a las 10 de la noche, anoche, cuando tuve que subir ese tweet, creo que me debe haber llevado 5 minutos. Soy periodista y escribo rápido, con lo cual además uno puede tuitear del teléfono y hacerlo mientras está haciendo otras cosas. Así que me parece que es una pregunta que no tiene ni pies ni cabeza, digamos. Yo utilizo el tiempo que tengo que utilizar para todo lo que lo tengo que utilizar. Bueno, nivel de soberbia, te quedó ¿no? claro, ¿no? Una actitud altanera. A veces por momentos da la sensación, no le da, por supuesto, me parece el Pineni, la formación política, pero intenta imitar a Cristina en muchas de las cosas, ¿no? Intenta convertirse en esa cosa de la superioridad moral y de bajar el dedito y enseñarle a los periodistas cuáles son las preguntas que se deben hacer o que no se deben hacer. Sí, ¿cómo le dijo que la pregunta no tiene ni pies ni pies ni cabeza? La cabeza. pregunta era absolutamente pertinente, Por porque le estaba supuesto. diciendo a la portavoz, usted está perdiendo el tiempo, señora, utilizando sus recursos, sea que le lleve 5 minutos, o 20, o 1 hora, tuiteando sobre Gran Hermano, cuando en el país están reduciendo el presupuesto para la niñez, cuando los jubilados ven pérdida de su poder adquisitivo. De eso no contestó nada. Yo estoy esperando la respuesta a propósito. Bueno, Claro. ¿Llegó la respuesta? No llegó. no llegó. O sea, lo único que hace es decirle a los periodistas, lo había hecho con nuestra colega Silvia Mercado previamente. En su momento. Hoy lo hizo con Liliana Franco. Liliana Franco, que estuvo más temprano también hablando con Feynman, le preguntó, a ver, portavoz Cerruti, ¿no le parece que usted, un poco lo que le decía Brancatelli, lo que dicen en off the record, Todo barbaridades, claro. irreproducibles, desde el kirchnerismo y cerca del presidente Alberto Fernández también? ¡Qué error! Bueno, ella dijo lo siguiente, mirá cómo le contestó Liliana Franco. Yo prefiero terminar el tema, no porque no quiero hablar, sino porque ya está. Porque si no, ustedes, digo, ¿no? Es un círculo vicioso. Ustedes preguntan sobre el tema, entonces el problema soy yo que sigo hablando sobre el tema. Yo
Tuiteé lo que tenía que tuitear anoche, contesté lo que tenía que contestar hoy en la mañana, para nosotros el tema está terminado. Eso es lo que había que hacer, eso es lo que decidimos con el presidente Azeri, con el equipo de comunicación, consideramos que era lo que había que hacer y nos parece que es un error de parte de algunos colegas que creen que saben de comunicación y de política. Todo el mundo cree que sabe todo. Vieron que Macri en el último libro dice que le daba instrucciones a Bianchi sobre cómo jugar los partidos, así que evidentemente en la Argentina todo el mundo siente que es mejor que el que está llevando adelante una tarea. Nosotros entendemos que a veces la política y el periodismo está obsesionada con los programas políticos de canales de cables, que ve muy poca gente y que forman parte del mundo que nos comentamos entre nosotros, y que en realidad la verdadera construcción de sentido que ha hecho que en los últimos años haya una mirada contra la política, que haya una mirada sobre que todo hay una corrupción generalizada, que haya una mirada sobre que todo está mal, ese sentido se construye en otro tipo de programas. ¿Sabes qué me contó Liliana Franco? Que después se quedaron algunos de los periodistas conversando ahí con Cerruti y les dijo, yo no sé si lo va a tuitear, si va a tener el coraje de hacerlo, le dijo, Gran Hermano era el gobierno de Mauricio Macri, donde estaban todos espiados 24 horas por 7, ¿no? Bueno, ese es el nivel de la portavoz que supo ser periodista, eso es lo que no se puede creer. No, y si lo quieres llevar al campo de la comunicación, de la semiología, de la comunicación, también está muy equivocado. Esta idea que ella cree moderna de que los medios de comunicación masivo generan construcción de sentido colectivo, ya era vieja en los años 70, Totalmente. cuando que se pensaba que los medios de comunicación le hacían la cabeza, lavado de cerebro a la gente. Y como bien dijo la diputada Graciela Ocaña, la gente vota de acuerdo a cómo le va en la feria, a si su hijo tiene trabajo o no tiene trabajo, si su hijo se quiere ir del país o no, si alcanza para los remedios a fin de mes a su madre que es jubilada. La gente vota por eso. Esa obsesión de creer que son los medios lo que manipula en la cabeza de la gente es un error gigantesco que, insisto, era una teoría vieja de los años 70 que ya nadie repite. O sea que también sería interesante que se vaya ayornando en este tipo de temas, ¿no? Sí, bueno, ese anacronismo es el que se ve permanentemente en la comunicación oficial. Claro. Gabriela Cerruti cree que es la que más sabe de comunicación política y el propio Brancatelli, Claro. que no es un cientista político, la volvió a desafiar, fíjate. Dijo, qué soberbia sos, Gaby Cerru, te crees mil y sos un error de este gobierno. Bloqueás periodistas en Twitter, yo no sabía, no sé, ¿vos estás bloqueado? No, yo por suerte no. Bloqueás periodistas en Twitter, tratás mal a los colegas de Casa Rosada, eso es evidente en todas las conferencias de los jueves. No entiendo cómo Alberto Fernández te mantiene ahí. ¿Cuánto daño le haces al proyecto? Sos un gol en contra. No, Esto lo dice un kirchnerista, perdona que te corrija, pero pasó lo mismo recién. No dice sos, son un gol en contra. Es plural. Perdón, tenés razón. Lo está robando a Alberto Fernández y a Gabriela Cerruti. Es decir, que un militante barra periodista del kirchnerismo como Brancatelli le dice que es un gol en contra del presidente y a la vocera, ¿no? Absolutamente. Bueno, hay gran Sí. presión, Débora y Alfredo, para correr a Gabriela Cerruti del lugar en el que está. Y esto no viene de ahora, viene desde hace semanas y te diría hasta meses, pero la defiende ¿quién? Alberto Fernández, que trata de sostener a sus alfiles hasta último momento, hasta que finalmente terminan corridos. Sí, incluso te acordás que cuando se fue Elizabeth Gómez Alcorta del Ministerio de las Mujeres, había un rumor de que ella podría ocupar ese cargo, lugar. sin Sí, embargo, sí, sí. bueno, Alberto Fernández la ratifica en la función de portavoz porque cree que hace una labor que lo ayuda, que contribuye a la gestión de gobierno y realmente sucede todo lo contrario. Sucede lo contrario, Débora, pero acá hay una particularidad. Todas las metidas de pata que antes hacía Alberto Fernández, bueno, no te digo que las evita todas, evita algunas y otras la manda a meter la pata a Gabriela Cerruti, da la sensación. Sí, bueno, incluso cuando Gabriela Cerruti ratifica esta idea de que ellos tienen que salir a responder algo que está en los medios de comunicación masivo, de lo único que habla es de una cuestión endogámica propia de lo que entiende el presidente de su buen nombre y honor, pero nada habla de la gestión. Yo te digo que puertas adentro del kirchnerismo, dentro del kirchnerismo Maduro, imagínate Cristina lo que piensa de esta decisión de Cerruti y de Alberto Fernández de salir a hablar de Gran antes Hermano. no la quería, ya se acuerda cuando le dijo lo del regalo, que el cruce entre Cristina y Gabriela Cerruti. Pero la demostración que yo creo que esto también expone son no solamente los fracasos, la mala praxis, sino la pelea interna tan fuerte donde la vicepresidenta y el presidente no se hablan, donde ayer un milagro. Fue a la reunión de gabinete, el milagro que se levantó temprano para estar a las 9 de la mañana, cosa que no hace habitualmente, y no fueron ninguno de los dos representantes del resto de la coalición de gobierno.
porque no fue obviamente Guado de Pedro, que es Cristina puesta en ese lugar, y tampoco fue Sergio Massa, que es el tercer integrante. Pero parte de eso también se está dando en la pelea en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, producto de algunas declaraciones de Pablo Moyano, de algunas actitudes de distintos dirigentes sindicales, de lo que pasó con la ida de Claudio Moroni después de ese mamarracho de dejarse tomar el Ministerio de Trabajo por dirigentes sindicales de los neumáticos. Fíjate que Pablo Moyano se pelea con la ministra de Trabajo, que son ambos del mismo partido, ambos peronistas, se pelea de una forma brutal de la manera en que se lo dice, insisto, siendo que ella es ministra de Trabajo del peronismo y él también pertenece al peronismo. Fíjate lo que decía Pablo Moyano hoy, amenazando ya con paro y con desabastecimiento. Kelly Olmos dijo hoy que le parecía demasiado 131%. Bueno, que se suba un camión la ministra de Trabajo y esté 20 días fuera de su hogar. Que se suba un camión de la recolección de residuos y que levante la basura. A ver si hay mucho. Bueno, es un poquito agresivo, ¿no? Que se suba a un camión la ministra de Trabajo. Y además, en otra de las declaraciones había dicho que están preparando las medidas de fuerza, humilló a un montón de trabajadores diciendo que era una ridiculez que le ofrecieran el 83-84%, porque muchos trabajadores estarían bastante contentos con ese aumento, y además amenazó con, desabastecimiento. Ustedes saben que el poderío que tienen estos camioneros extorsionadores es evitar que haya nafta en las estaciones de servicio, evitar que se recoja la basura, evitar que los alimentos lleguen en tiempo y forma a los supermercados y a los almacenes. Está amenazando eso y todo el mundo dice que la semana que viene es probable que haya una medida de fuerza. Pero la ministra no se quedó atrás. La ministra le quiso contestar y le dijo esto. No hay sectores que avanzan excesivamente y eso impacta sobre la dinámica inflacionaria, tienen que entender que eso es muy insolidario con los que quedan atrás. Por eso, digamos, hay que encuadrar todo dentro de una posibilidad en la cual, digamos, los trabajadores puedan recuperar sus derechos, puedan tener una vida digna, que es nuestro compromiso y nuestra vocación, pero, digamos, en un marco donde el bienestar general esté presente. Rescato simplemente que no todos se atreven a contestarle a Pablo Moyano y mucho menos en el gobierno. Aparte le puso bastantes límites, Alfredo, ¿no? ¿Cómo? Claro. Kelly Olmos le puso un poco de límite. En realidad está explicando que cuando generan ese tipo, bueno, seguramente ella es militante hace muchos años, se acordará de lo que fue el Rodrigazo, ¿no? Esta cosa de que un aumento exagerado va generando remarcación de precios y finalmente se convierte en una superinflación, por no decir hiper. Pero Fernanda Vallejo, yo creo que es la persona que más ha insultado públicamente a Alberto Fernández, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, mequetrefe, ocupa, enfermo. Bueno, esto lo dijo a través de su tuit Fernanda Vallejos, una militante del, digamos, el extremismo cristinista. Está claro que la dinámica inflacionaria ha afectado los salarios, no al revés, dice Fernanda Vallejos, significando una notable pérdida de poder adquisitivo y un obsceno retroceso distributivo a favor del capital y en contra del trabajo en un lamentable derrotero que empezó en el 2016 y no encuentra fin. Sigue Fernanda Vallejos, es importante hablar con propiedad y con datos como respaldo, si no cualquiera dice cualquier cosa, ningún análisis serio, dice Fernanda Vallejos, creo que hoy por hoy ni siquiera los de la derecha colocan a los salarios como motor de la inflación en lugar del tipo de cambio, precios internacionales, tarifas, etcétera. Bueno, acá podés opinar vos, Pablo, ¿no? Con mucha propiedad, por supuesto. Claro que sí, vamos a explicarle un poco a la gente. En última instancia, la enorme mayoría de los economistas, salvo Fernanda Vallejos, dicen que la inflación tiene que ver con la cantidad de plata que emite el Banco Central. Eso en última instancia. Ahora, con la dinámica inflacionaria que tenemos en la Argentina, insisto, una dinámica, me pongo serio, porque esto es serio, una dinámica inflacionaria muy peligrosa, hablar de salarios del 130%, ¿qué le genera a usted que está del otro lado de la pantalla en términos de expectativa? Si Pablo Moyano está pidiendo un 130% de aumento, ¿cuánto piensa que le va a costar el pan y la leche cuando Pablo Moyano termine de negociar la paritaria? Entonces, las expectativas
también cuenta, claro que sí, naturalmente. Entonces, esto que dice Fernanda Vallejos lo tendríamos que poner por lo menos un poquitito en entredicho. Y una cuestión adicional, está claro que este gobierno no tiene la más mínima intención de domar seriamente a la inflación. No lo digo por Massa, también lo digo por Cristina Kirchner y por Alberto Fernández. Y escuchen este dato, Débora y Alfredo. Pasamos de una inflación con Guzmán en el orden del 3% mensual, en general, a una inflación en el orden del 7% mensual. ¿Sí? Este es el salto que se dio con la salida de Guzmán. Miren si no tenemos que estar preocupados por lo que dice Moyano. Bueno, y un dato adicional a lo que dice Vallejo respecto de los salarios. Hoy se ratificó, se anunció, se concretó el bono que se va a pagar en 2 veces también a aquellas personas que, bueno, no están alcanzadas naturalmente ni por paritaria ni por ninguna de estas situaciones laborales. Entonces, todo entra en una dinámica inflacionaria que, bueno, es preocupante, es preocupante. Ahora enseguidita vamos a ir con un video del diputado Carlos Heller que se transformó prácticamente en una provocación y generó un nivel de repudio pocas veces visto en las redes. Pero le quiero preguntar a Carlos Ruccau y a Graciela Ocaña, que por distintos motivos conocen y pueden opinar sobre el caso Moyano, los aprietes, los aumentos de sueldo. Doctor Ruccau, me equivoco, usted fue ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Sí, fui ministro de Trabajo hace muchísimos años. Hace muchos años, claro. Pero en todo caso, lo que está muy claro es que tiene razón Pablo. El problema central de la inflación en la Argentina, del deterioro de la moneda que tiene que ver no con un dólar caro, sino con un peso regalado, es la superemisión monetaria. Y esto lo reconocen hasta los propios economistas cercanos al kirchnerismo. Claro. A lo mejor no lo dicen públicamente, pero cuando uno habla con alguno de ellos que ha tenido puestos públicos en el pasado, reconocen que hay un desgobierno absoluto, que hay una actitud del Ministerio de Economía divorciada del Banco Central. Esto es muy grave. Y ustedes han visto la desaparición de Sergio Massa. Sergio Massa no se lo escucha más en los últimos días, nada más que para dar alguna noticia puntual, ni siquiera va a las reuniones de gabinete, claro, como bien acaba de aclararse, y estamos en la situación más grave en materia de inflación. Vamos a tener más del 100% este año y vamos a tener cerca del 100% el año que viene, y aparece un proyecto de presupuesto nacional con una inflación del 60% para el año que viene, y esto es muy grave. Primero, porque es una mentira manifiesta, y segundo, porque esto produce una gran libertad de maniobra por parte del Poder Ejecutivo en todos los fondos que se producen por la inflación por arriba de lo que el presupuesto dice. Esto es una capacidad de maniobra muy grande en un año electoral. Y yo creo que sobre esto hay que poner una mirada, porque claro, tenemos problemas tan graves que la discusión del presupuesto nacional pasa muy fuera del foco de los medios de comunicación. Y este es un tema muy, muy grave. Yo creo que esta discusión que se está dando en el Parlamento hoy hay que mirarla y que hay que lograr que no haya cabos sueltos. Por ejemplo, hoy escuché que se le va a dar libertad al gobierno para subir y bajar retenciones. Le tienen que dar libertad solo para bajarlas, no para subirlas. Bueno. Subir las retenciones más de lo que están es deteriorar más aún el sector agropecuario, que es el único que aportó divisa. La plata que tiene el Banco Central, el presidente del Banco Central, vino del sector agropecuario, al que le dieron un precio de 200 pesos por dólar, que es el mismo precio que le dan a un señor que importa grupos de rock del exterior, y en consecuencia esa plata se va para traer artistas extranjeros a un precio determinado, cuando acá tenemos artistas argentinos a los que se le puede pagar en pesos. Doctor, yo creo que acá hay un problema gravísimo, que es no darse cuenta de la calentura que tiene la gente. Cualquiera que camine por la calle sabe que la gente está furiosa. Bueno, entonces el gobierno tiene que prestar atención a esto. Le pregunto a la diputada Graciela Ocaña, hablando del tema Moyano, lo conoce profundamente, ha sido una de las personas más perseguidas por el padre y por el hijo a todo nivel. Bueno, ¿qué rol están jugando ahora, sobre todo Pablo Moyano con Máximo Kirchner, Graciela? Y a mí me parece que obviamente el rol que siempre juegan los Moyano, que es el de la extorsión, la mafia, creo que obviamente se ha aliado al sector del camporismo, vaya a saber por cuánto tiempo, mientras los intereses
puedan ir en el mismo sentido, porque los moyanos, digamos, no tienen ideología, lo único que los mueve son los intereses y el mantener el negocio o sus negocios particulares, sus empresas, mientras, siempre hay que recordar, la obra social está fundida, las empresas de la señora Moyano rebalsan en ganancias. Claro. Yo creo que hay que terminar con estas mafias, porque no puede ser que todos los argentinos seamos rehenes ahora de otra extorsión más, como es el desabastecimiento, como es el de dejar a los argentinos sin los productos esenciales. Esto no puede bajo ningún modo permitirse. Creo que obviamente que todos, sobre todo los que somos un poco más grandes, sabemos que en la Argentina estos reclamos lo único que ocasiona es más inflación, como dijo Pablo, es el aumento de las cosas, y esto perjudica a la gente, a la mayor parte de la gente. Y la verdad que Moyano también sería bueno que se suba a un camión, porque yo creo que Pablo jamás en su vida trabajó. Y dudo que su padre haya trabajado también como camionero. Siempre han sido dirigentes sindicales que han construido un poder y una riqueza que no tienen la mayor parte de los trabajadores camioneros. Enseguidita, hablando del tema del presupuesto, lo que decía Rucao, fue Pablo Fernández Blanco nos va a dar un informe riguroso de en qué está, en qué situación está y cuáles son los aspectos principales. Pero quiero compartir con ustedes, y sobre todo me interesa la opinión de Débora Plager, de esto que el diputado nacional del Frente para Todos, del Frente de Todos, el banquero Carlos Heller, planteó hoy a la tarde en el Congreso de la Nación. Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar, porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca, el partido que comienza a las 15 horas. No voy a mentir, pero les prometo que después que termine el partido, después de las 5, me voy a volver el martes. Voy a volver a trabajar, sí, voy a volver a trabajar con el conjunto del equipo que está trabajando y con la gente del ministerio. Bueno, esto era a las 2:34 de la tarde, si no vi mal el tape, ¿no? Sí. Yo pienso en la enorme cantidad de trabajadores que estaban en su oficina, que estaban en un supermercado teniendo la caja, que estaban, no sé, en un transporte de colectivo, y dice, paren todo, yo me voy a ver el partido de Boca y vuelvo. Claro, claro. No existe, no pasa, no sucede, no se puede. Eso es lo que a mí me parece que más indigna a la gente. Recién hablábamos mucho de este divorcio que hay, esta disociación entre un sector de la dirigencia política y el ciudadano común y los problemas que todos los días nos aquejan. Bueno, el señor diputado, que tiene que trabajar, hoy era un día clave en la Comisión de Presupuesto, dice, me voy a ver el partido de Boca y vuelvo, y a nadie se le mueve un pelo. Lo aplaudieron, hay varios. Anda, vos, preguntale a cualquier trabajador, cualquier empleado que hoy hubiese estado cumpliendo su función, si le dice al jefe, y yo me voy a ver el partido de Boca, después vuelvo. No y además hace una trampa, Débora, hace una disyuntiva falsa. Él dice, yo voy a ver a Boca, pero soy buena persona porque no les miento. Otros lo engañan y le mienten. No, diputado Heller, no tiene ni que mentir ni ir a ver a Boca. Tiene que trabajar, como dice Débora, como la mayoría. Además, Heller, perdóname, Alfredo, Heller tiene que trabajar bastante porque no están de acuerdo ni mucho menos en eso. ¿Por qué no me contás, por lo menos, anticipame los principales ejes del tema presupuestario, Pablo? Hoy el Frente de Todos terminó haciendo un presupuesto que todavía no está aprobado, ni mucho menos, hay mucho para discutir, pero como yo lo veo es un presupuesto anticlase media. ¿Sí? Esto es un presupuesto anticlase. Sí, es que se puede. Siempre podés, sí, quédense tranquilos. Siempre se puede estar peor. Con lo que les voy a contar en unos minutitos van a ver que siempre se puede estar peor. Les voy a contar